a Estados Unidos. ¿Cuál es? San Petersburgo, con los rusos. Y ahí el ejército rojo empezó a avanzar por Oriente, el ejército norteamericano desembarcó en Normandía y empezó a avanzar por Occidente. Vean la película, la mejor película, Rescatando al Soldado Ryan, que comienza con el desembarco de Normandía, y ahí ya había una competencia entre Rusia y Estados Unidos, a ver quién era el primero que llegaba a Berlín y le ganaba a los nazis. Si uno ve la Segunda Guerra Mundial hecha por Hollywood, el que ganó la guerra, ¿quién fue? Estados Unidos. La realidad es que el primero que llega a Berlín es Rusia. Como Estados Unidos tenía el problema de que Rusia podría quedar como la potencia mundial porque había ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo Estados Unidos? Tiró las 2 bombas atómicas para mostrarle el poder militar al mundo, porque los japoneses eran cuestiones de meses que se iban a rendir porque ya habían perdido casi todo, pero necesitaba mostrar a Estados Unidos la potencia tecnológica y militar con las 2 bombas atómicas. Bueno, nada, y ahí comienza la ISI, la industrialización por sustitución de importaciones, que repito, los conservadores pensaban que era una política transitoria, volvemos al modelo agroexportador y nos dejamos de joder. Pero tuvieron un pequeño problema, que se fue generando la base de sustentación de lo que fue el peronismo. ¿Qué fue eso? Empezó a crecer exponencialmente la clase obrera. ¿De dónde salían los descamisados? Eran pequeños agricultores porque el peor efecto de la crisis del 29 fue sobre la agricultura, que no podía ¿qué? Exportar. Entonces el pequeño agricultor en crisis se empezó a trasladar ¿a dónde? A las ciudades. Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Pero junto con los descamisados empezó a crecer el pequeño y mediano empresario industrial de origen nacional. Y se empezó a gestar lo que se llamó la base de sustentación del peronismo, que es esa famosa alianza policlasista entre la clase obrera y la pyme de origen nacional, que los dos viven del mercado interno. Para la pyme, el salario del obrero es un costo, porque lo tiene que pagar. Pero a diferencia de la gran industria, el salario, además de ser un costo, es un efecto de demanda. Porque el industrial textil nacional sabe que si el obrero gana bien, el obrero se va a comprar un buzo. Entonces le vuelve. Techín sabe que si el obrero gana bien, ¿cuándo en su vida va a comprar un tubo de costura para exportar gas? Nunca en la puta vida. Entonces, para Techín, ¿el salario del obrero qué es? Exclusivamente un costo. Cuanto más bajo, mucho mejor. Lo tengo que pulverizar. Y para la sociedad argentina, el salario, la sociedad rural argentina, el salario del obrero es un efecto de demanda de comida. Por lo tanto, lo tengo que pulverizar. Y ahí empieza a surgir esa alianza policlasista entre el empresario y el obrero, que viven del mercado interno, que necesitan del consumo, que necesitan que el mercado interno crezca, que necesita que el argentino tenga trabajo, que el comercio funcione, que haya cada vez más clase media. Y eso se fue consolidando en la década del 30. El que observa esta situación es Perón, que en la Secretaría de Previsión, en realidad era dirección, él la transforma en Secretaría de Previsión y Trabajo, empieza a dar leyes a favor de la clase obrera, vacaciones pagas, salario, paritaria, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no le empieza a gustar a los dos sectores, a la UIA y a la sociedad rural argentina. Por eso lo presionan a Farre para que lo meta preso en la isla Martín García. Y ahí se produce el famoso 17 de octubre de 1945, donde 2 millones de trabajadores y de industriales pequeños, porque eso también a veces no se dice, salieron a pedir por el general Perón, y ante ese quilombo obviamente Farrell accede, lo trae de vuelta a Perón y le dice, da un discurso y manda a todos estos a su casa, porque esto es un quilombo, y yo te doy elecciones libres. Y así fue como gana Perón, y en febrero del 46, y empieza el primer proyecto de industrialización nacional desde el Estado argentino, por primera vez en la historia. Perón saca, ¿cómo es esto? Yo tengo 2 formas de industrializar un país, cualquiera, la Argentina o China.
la industria me la tiene que financiar, porque a diferencia del sector agropecuario, la tierra nuestra nace como fértil. Por eso los que tienen la tierra argentina tienen renta extraordinaria. ¿Qué es renta extraordinaria? Es una ganancia que no la obtienen por inversión, sino ¿por qué? Por fertilidad del suelo. Eso es renta extraordinaria. ¿Me siguen? Está la renta normal, que es la renta que vos te llevás por invertir, y la renta extraordinaria, que es por fenómenos naturales. La industria no tiene eso, la industria no nace competitiva, la industria que hay que hacerla competitiva. Y eso alguien te lo tiene que financiar. Hay una forma de financiar eso, a través de la clase obrera. ¿Cómo haces para financiar un proceso de industrialización con la clase obrera? Con salarios bajos. ¿Sí? Si yo me industrializo con salario bajo, estoy industrializando, pero me lo está financiando la clase obrera con hambre. Pero Perón dice, yo voy a industrializar. ¿Sí? Y es más, aparece por primera vez la planificación del proceso de industrialización, eso sí lo saca de la Unión Soviética, que fueron los famosos planes ¿qué? Quinquenales. Primer plan quinquenal y segundo plan quinquenal. Era la planificación del proceso de industrialización. Yo voy a industrializar, dice Perón, porque quiero generar la sociedad de pleno empleo. Quiero que todos los argentinos tengan trabajo. El objetivo del modelo económico peronista es que todos los argentinos tengan trabajo, porque es la forma de inclusión social. Ahora, sabemos que para generar trabajo tengo que industrializar. Porque la industria genera valor agregado, la industria genera... Los países que son desarrollados son países que apostaron a su proceso de industrialización, porque, repito, la industria genera trabajo y además todas las innovaciones tecnológicas se generan en los procesos de industrialización. Por eso los países más industrializados, la gente tiene trabajo y son pioneras en términos de innovación tecnológica. Es imposible generar trabajo, innovación tecnológica produciendo soja para exportar a China. No existe. No existe eso. Eso solo le sirve a nuestra oligarquía, nada más. Bueno, Perón dice, voy a hacer esto, pero además le agrega algo, porque era jodido. Un concepto, justicia social. Y ahí cagamos, es la verdad. ¿Por qué cagamos? Porque necesito salarios altos. Entonces, Perón al agregarle justicia social caga. No, la complejiza. Entonces dice Perón, bueno, yo voy a industrializar, pero no me lo va a financiar la clase obrera. Bueno, lindo. ¿Y entonces quién te la financia? Y ahí Perón es el primero que dice, ya sé quién me la va a financiar. Y encuentra dos sectores muy lindos para financiar el proceso de industrialización, muy hermoso. Uno, ¿quién es? El complejo agroexportador. Entonces Perón dice, construye lo que se llama el IAPI. Instituto Argentino, cuando le decís el IAPI a los peronistas, ¡ah! Es como, es como, ¡ah! Se les cae la baba, ¿o no? El IAPI es la monopolización del comercio exterior del grano. Para tener una idea, imagínense que ustedes sean los terratenientes argentinos. ¿Y yo quién soy? Perón. Y le digo, más o menos así, terrateniente Perón, y le dice, compañero, gracias por venir, les anuncio que he construido el IAPI. Muy bien, usted, muy bien. ¿Y qué es eso, general? Bueno, sencillo, ¿viene usted que producen grano? Sí, ¿qué hacen con ese grano? Lo exportan. Lo exportamos, general. Muy bien, no lo van a poder hacer más. Y ahí obviamente la sociedad rural argentina saltando en una pata, feliz. ¿Y qué hacemos con el grano, general? Me lo venden a mí, a papá, al IAPI, que es del Estado argentino. Y Perón a partir del IAPI se empezó a apropiar, el Estado peronista se empezó a apropiar de la renta extraordinaria del sector agropecuario y empezó a hacer varias cosas, tres. Una, le compraba el grano más caro al pequeño agricultor que al grande. 360.000 pequeños agricultores nuevos se generaron con el peronismo porque favorecía al pequeño agricultor. Segundo, con lo que compraba, primero abastecía el mercado interno para que haya comida barata para los argentinos, para que los argentinos puedan comer barato. Equilibraba el mercado interno. Y tercero, con lo que sobraba, ¿qué hacía Perón? Lo exportaba.
Pero esa exportación en dólares, en vez de quedárselo Echeverre, se lo quedaba el IAPI. ¿Y qué hacía el IAPI con eso? Subsidio barato para la industria para que haya proceso de industrialización con salarios altos. ¿Qué hizo Perón? Agarró la renta extraordinaria del sector agropecuario y lo puso al proceso de industrialización con inclusión social y distribución del ingreso. Y la otra renta importante que tiene la economía argentina es la financiera. Y Perón también, una vez que se fue los terratenientes, convocó a los banqueros. Y les dijo lo mismo: compañero, he decidido tomar una linda medida para ustedes. Nacionalización de los depósitos bancarios, 100% de encaje. Entonces, ¿qué es eso, general? Bueno, ¿vieron la plata que ustedes tienen en los bancos? Sí, sí, es nuestra. No, es de los argentinos, no de ustedes. Ah, sí, bueno. Pero ahora, dice, pero nosotros la manejamos, general. Bueno, ahora no la van a manejar más ustedes. ¿Y quién la va a manejar? El Estado argentino. Entonces, con la plata que ustedes tienen en los bancos, que es de los argentinos, que es depósito, ustedes van a hacer lo que yo les diga. ¿Y qué tenemos que hacer, general? Crédito barato para la industria para que puedan capitalizarse, invertir y generar puestos de trabajo, y crédito hipotecario barato para la gente para que pueda tener su vivienda. ¿Qué hizo Perón? Puso la renta extraordinaria financiera a disposición del proceso de industrialización con inclusión social y distribución del ingreso. ¿Qué permitió eso? Que por primera vez en nuestra historia tuviéramos la sociedad de pleno empleo, todos los argentinos con trabajo, y por primera vez llegamos a la mejor distribución del ingreso de nuestra historia, que fue el famoso 50-50, donde el trabajador se apropiaba no del 50%, del 55% del Producto Bruto Interno. Esa distribución del ingreso lo tienen países como Suecia, nada más. ¿Qué hizo Perón? Agarró las rentas extraordinarias que estaban dando vuelta en la economía argentina, industrializó, generó trabajo y distribuyó el ingreso. Eso es lo que se llama el modelo económico justicialista. ¿Cuál es la apoyatura en términos de sectores económicos? La alianza policlasista, la clase trabajadora, el pequeño agricultor. Cuando digo clase trabajadora digo también jubilado, para reproducirlo hoy. El pequeño agricultor y la pequeña y mediana empresa, industria de origen nacional que vive del mercado interno. Por eso, Cristina, ¿quién reivindicó la otra vez en la presentación del libro? A Helvar. Helvar era un industrial nacional que construyó la CGE, Central General de Empresarios, para competir ¿con quién? Con la UIA, que eran los grandes industriales que no querían mercado interno. Y después Helvar fue ministro de Economía, que construyó el pacto social en el retorno de Perón en el 73, cuando hace el pacto social entre trabajadores y empresarios, que es lo que trataba. Y eso es lo que Perón llamó la comunidad organizada. Las organizaciones libres del pueblo, como la CGT, CGE, Federación Agraria, ¿sí?, organizadas para construir un modelo de mercado interno con soberanía económica, con independencia, con soberanía política y justicia social. Eso fue, en términos filosóficos, la comunidad organizada que construyó Perón, el famoso libro. Por eso Perón, algo importante, una de las primeras cosas que hace Perón fue el Congreso ¿de qué? De filosofía. Nada, ni de economía, ni de esas boludeces. Y le digo en serio. Hace Congreso de Filosofía en 1949, ¿dónde? En Mendoza. Fue el Congreso de Filosofía más importante que tuvimos en la Argentina en términos de filósofos que estaban dando. Vinieron todos los filósofos importantes de ese momento en el mundo, y los que no vinieron trajeron sus trabajos. Y ese Congreso de Filosofía no lo abre, pero lo cierra. Y ahí cierra con el discurso que después se transformó en su famoso libro, que fue La Comunidad Organizada. Hoy el filósofo de Putin, no sé si lo escucharon, el filósofo de Putin, el filósofo ruso más importante de Rusia, dijo: muchachos, no hay que escribir nada. Ya lo escribió Perón en La Comunidad Organizada, lo dijo el filósofo de Putin, hoy.